Estamos aquí hoy con Rijolev y Tata para que nos hable de lo que se está viviendo en las aulas con el profesorado, que están teniendo dificultades a nivel educativo, al menos en España, y a nivel comunitario, en el contexto social, económico y educativo. Buenos días, Rijolev. Buenos días. La primera pregunta que quería hacerle es, ¿cuánto tiempo lleva trabajando como docente? Bueno, empecé hará más de 10 años, cuando me saqué la titulación de magisterio, creo que fue en el 2003. Decidí irme a Inglaterra. Me saqué mi titulación aquí en Mallorca, en la Escuela Universitaria de Alberta Jiménez, y no estaba contenta con el nivel de inglés que tenía y decidí irme. Al principio, cuando llegué al Reino Unido, fue un choque cultural bastante grande. A nivel profesional, digamos, toda ¿cómo se dice esto en español ahora? Todos los estudios, todas las prácticas, todo lo que había aprendido estaba, para mi gusto, descontextualizado. No tenía nada que ver con la realidad de las aulas en el Reino Unido, y también a nivel, digamos, de preparación como profesor, pues no me sentía preparada para poder llevar una clase a ese nivel. El nivel, cuando yo empecé, llegué en el 2005, entré en una aula de inglesa. 2006 me di cuenta de que no podía entrar directamente, entonces tuve que hacer otros roles dentro de lo que es el colegio, pero dentro de la clase, como asistenta, digamos, segunda profesora, apoyo a niños con algún tipo de discapacidad, y también a niños que tenían el inglés como segunda lengua, porque había muchísima inmigración, y la sigue habiendo, y la sigue habiendo. Pues en total, diría que empecé a enseñar, a enseñar, a enseñar de lleno en el 2008, cuando empecé a hacer sustituciones, y ahí vi la variedad de colegios y cómo cambian dependiendo de la zona donde estén. O sea, Ujú. más de 15 años, pero ahora mismo no estoy enseñando a niños. Entonces, ¿estás enseñando a adultos o...? Ahora mismo estoy dando clases de inglés para adultos, especialmente adultos que quieren, digamos, otra carrera profesional o que quieren avanzar en sus respectivos puestos de trabajo. ¿Qué cursos o materias impartes? Ahora mismo inglés, inglés. Ujú. Em, sí, inglés es mi materia principal. ¿Qué retos se encuentra actualmente al mantener la disciplina en el aula? Bueno, las cosas han cambiado mucho, y no para bien. Cuando yo empecé, por ejemplo, te hablo del contexto del Reino Unido. Cuando yo empecé a dar clases ahí, creo que el comportamiento en según qué áreas, especialmente en las áreas donde reside la clase media acomodada, el comportamiento solía ser bastante bueno. En lo que era la clase obrera, dependiendo de la zona, también podía ser bastante difícil, muy difícil. No por el hecho de que fueran niños de clase obrera, sino porque muchos de estos niños venían de familias desestructuradas, Mm. o familias con muy poco compromiso con el colegio, o con malas relaciones con el colegio por historias pasadas también, porque si padres han tenido mala relación con lo que es el colegio desde pequeño, pues obviamente no van a tener una buena relación con lo que es las instituciones de forma general, independientemente Ujú. de cómo se comporta ese niño. ¿Has notado algún cambio de actitud en el alumnado en los últimos años? Um, a nivel generacional, sí, yo creo que sí. Ahora los niños y la gente joven tienen más distracciones que antes. Las redes sociales se pueden usar como herramienta de aprendizaje,
porque hay mucha información que se puede utilizarse para, ah, para mejorar, digamos, el rendimiento escolar dentro de las clases, pero desgraciadamente dentro de de esos círculos también hay gente que se dedica a abusar de, de la gente joven, de los niños y también a crear conflicto innecesariamente. Y ese conflicto a veces se puede trasladar al mundo real y ha sucedido que, digamos, discusiones que tenían lugar en el ámbito virtual han pasado a la realidad y ha habido gente que ha perdido la vida. Entonces, ¿cómo es el trato con el profesorado, con los alumnos, al profesor alumno? Me gustaría decir que hay trato, pero de verdad, los profesores tienen un trabajo a cumplir y, por ejemplo, en el Reino Unido me di cuenta que era bastante, todo gira en torno a el rendimiento de la clase. En las asignaturas de inglés, por ejemplo, de matemáticas y bueno, y todas las asignaturas en general, pero están las troncales, que son las que requieren más atención. Y la presión es bastante alta. Mm. Aquí en España, por ejemplo, yo sé que durante mi formación, las observaciones que tuve a modo de retrospectiva, pues eran más que nada muy, digamos, casuales, como si fuera una amiga que se sienta en la clase y te dice, muy bien, pero ahí, por ejemplo, en Reino Unido tienes a dos personas en clase con una especie de tabla donde van encasillándote desde Está el muy principio. controlado. Sí, está muy controlado. No quiero decir que sea mejor, ¿vale? En algunas Ujú. partes es mejor y otras cosas diría que no es mejor. La presión es muy alta por los profesores y obviamente ese elemento de presión también crea estrés. Y dentro de ese estrés es muy difícil entablar relaciones sanas con los alumnos. Entonces diría que con- cuenta con los recursos necesarios para poder dar clases. Sí, sí, los recursos están ahí. Ahora, no sé, aquí, por ejemplo, aquí en España me sorprendió ver que en una clase no hay, en la clase en sí, no había un rincón con libros. Por ejemplo, en Reino Unido los libros están por todas partes, los colegios tienen la biblioteca y también dentro de la clase A ver, se ha cortado. librerías bastante A ver, grandes y pues, es, digamos, obligatorio. ¿Me oyes? ¿puedes volver a Estaba repetir? diciendo que, así estaba diciendo que me sorprendió el hecho de que en muchas clases y en colegios aquí no tienen una biblioteca dentro de la clase o dentro del colegio. O sea, en Inglaterra es obligatorio que cada día un niño se lleve a casa un libro para leer. Y si Ujú. es el mismo libro, hay un control. O sea, martes el niño ha leído el niño mismo y sus padres apuntan que ha leído de tal página a tal página y los padres tienen que firmar. O sea, cada día se sigue un control de lectura. Y eso es una pena porque aquí no se siga esto. Y de hecho, también se invitan a agencias externas como autores que vengan a hablar de sus libros, que vengan a liderar asambleas donde cuentan cuentos, donde crean sesiones clase por clase para que los niños tengan ya desde muy pequeños esa disposición a la lectura sin que se les fuerce y que no lo vean como digamos, como un trabajo forzoso. Sí. ¿El mayor obstáculo sería ese o habría otros? Yo creo que, a mi parecer, los niños pasan mucho tiempo dentro del colegio. Ujú. A mi parecer, pasan mucho tiempo dentro del colegio y el reto para mí es que los adultos que están al cargo de esos niños tengan tal relación con esos niños que esos niños ah, quieran estar ahí y quieran aprender. La realidad para muchos niños es otra. No quieren estar ahí, no quieren aprender, o como es el caso, no personal mío, pero de algunos de los estudiantes,
estar en un ambiente donde el profesor eh, abiertamente habla negativamente de ellos, Mm, con comentarios negativos, insultos, mm. insultantes, comentarios bastante humillantes. Y eso me recordó a mi etapa en bachillerato, donde tuvimos un profesor que nos atacaba verbalmente. Wow. Entonces, se siente respaldado por las instituciones a la hora de dar clase. Yo creo, por ejemplo, ahora que estoy dando clase a gente mayor, me estoy dando cuenta de que los recursos que un profesor pueda usar para impartir se los tiene que costear él mismo o ella misma. Eso de primeras. Que tienes que hacer uso de eh, las plataformas que te permiten acceder a contenido de forma gratuita. Todo se paga. Y básicamente tú como profesor tienes que crear tu propio banco de recursos y crear tu propia, digamos, tu propio programa de educación, tu propio plan de estudio para que el alumnado pueda seguirte también de forma autónoma. Porque desde mi punto de vista no tiene sentido que una persona solo dependa del profesor para aprender, también tiene que tener las herramientas para poder seguir aprendiendo en casa solo o sola. Mm. ¿Has recibido formación extra o para poder respaldar esos espacios en los que tiene que crear documentación extra para los alumnos? En términos, se me ha remunerado ese tiempo, pero obviamente cada grupo, digamos, cada grupo es diferente. Por Mm, ejemplo, al cabo de 3 meses viene un grupo diferente. Lo que funcionaba con el grupo anterior puede que no funcione con este grupo. La temática es la misma, pero la forma de abordar la clase tiene que ser diferente porque los niveles son diferentes y también las actitudes son diferentes. Hay gente que tiene muy buen nivel de inglés, otra gente que no lo tiene tan bueno, pero al mismo tiempo ahí están las experiencias personales que hayan tenido esas personas con los profesores de inglés en el pasado, porque hay mucha gente que no le gusta cierta asignatura porque el profesor tal menganito era un punto suspensivos. ¿Me entiendes? sí, Y entiendo por dónde va. eso marca bastante. Entonces, el nivel de estrés o de ansiedad en el profesorado a la hora de impartir clase o de manejar, de controlar la clase, ¿cómo es? Mira, es que también depende de la personalidad del profesor. Yo he Mm, estado en clases o se me han dado grupos, entre comillas, difíciles y después al cabo de 3 semanas me dicen, ¡Uy, qué bien que los niños se han relajado tanto! Digo, ¿cómo que bien? Si a lo mejor el profesor que tenían antes era una persona, un histriónico o una histérica. Y eso se mm, nota, eso sí que lo nota. Yo la verdad no culpo a los niños, no culpo a mm. los niños. Es también esa relación que tienes tú con ellos y la personalidad que tienes tú como profesor. No te voy a mentir, hay niños que tienen una energía bastante negativa y que es muy, muy difícil encontrar ese ángulo, digamos, esa apertura que te permita ver a ese niño en una luz positiva, porque nosotros como adultos tenemos nuestras preferencias. Yo no tengo alumnos favoritos, pero digamos que tratas con energías cuando estás en una clase. No simplemente es la edad física de ese alumno. Tratas con energías y hay energías positivas y hay energías negativas. Hay energías que te aportan y hay energías que te restan, independientemente de si es un niño alumno o un adulto alumno. ¿Me entiendes? ¿Cree que que la sociedad valora adecuadamente el trabajo de los profesores? Yo creo que no. Yo creo que profesor, el enseñar es una cosa que de hecho puede hacer cualquier persona, pero seguir un plan, hacerlo dentro de un tiempo determinado, bajo ciertas presiones, es un reto que yo creo que ahí no se aprecia mucho. No se aprecia Mm, mucho. Ahora mismo, por ejemplo, vi un vídeo
de una profesora en Tailandia, que estaba siendo atacada por un alumno. Estaba siendo Wow. atacada por un alumno porque supuestamente ella no le había dado la nota que él creía merecerse. Y es muy triste Mm, ver que ya llegamos a ese punto. Y de hecho, el peor de los casos, en el Reino Unido, un alumno que mató a una profesora delante de todos los alumnos. Después, en otro caso, en Estados Unidos, dos alumnos que quedaron con una profesora para hablar de tal, de, de un trabajo y la mataron también. O sea, yo no conozco por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de policías que se hayan sido asesinados por ciudadanos. No ocurre. Y cuando ocurre, te aseguro que la pena que esos ciudadanos van a sufrir va a ser muy alta por matar a un policía. ujú. Sí. Entonces, a ver, ¿qué cambios considera que son de urgencia? Para mi gusto, el sistema educativo aquí en Europa se centra mucho en lo que es el leer, el escribir y todo lo que se pueda demostrar, toda la inteligencia que se pueda demostrar a través de un examen que se pueda reflejar en una tabla, en un Excel, por ejemplo, ¿vale? Sí. Yo apuesto por una educación donde eh, se aprenda más a través del movimiento, a través del juego, a través de la ejecución de cosas y no más que nada la absorción de información. Mm, sí. Apuesto más por un trabajo colaborativo, donde los alumnos aprenden a trabajar en equipo, donde los adultos están de guía, pero no están, digamos, liderando todo el tiempo. Obviamente, tenemos nuestro rol, pero los niños tienen que tener, digamos, que ya vienen con ella, para mi gusto, y los niños ya vienen con una creatividad. Por ejemplo, si ves a los niños pequeños, siempre están creando cosas, aprenden muy deprisa. 3, 4 años, un niño te puede decir, quiero ser esto, quiero ser esto, quiero ser lo otro. Los niños ya saben lo que quieren ser. Yo creo que se les tienes que preparar o facilitar ese ambiente, ese espacio donde ellos pueden, digamos, desarrollar esas destrezas y alcanzar ese potencial sin que se les, digamos, empuje a la vertiente teórica, que todo sea más práctico. De manera que puedan ser ellos mismos, ¿no? A la hora Sí, 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 de... sí, 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 sí. Porque yo, por ejemplo, veo muchísimo cuando enseñan imágenes de niños africanos jugando, siempre te enseñan niños africanos jugando con sus propios juguetes. Y digo sus propios porque se las han hecho ellos. Los Mm, padres lo han comprado. Si un niño a esa edad puede crear su propia bicicleta, su propio robot, su propia pelota, ¿por qué le vas a encerrar en una clase enfrente de una pizarra? Yo eso no lo entiendo y desgraciadamente es el modelo que muchos países africanos quieren seguir. ujú. Un modelo que cuando llegas a nivel universitario tienes que, bueno, puedes presumir de título, pero no tienes la formación para crear, que es lo que hace falta. Mentes creadoras, no mentes absorbedoras de información. Sí. El, mm, ¿Qué te motiva a seguir adelante? ¿Qué me motiva? A mí me gustaría tener mi propio colegio. ¿En Me gustaría, serio? sí, me gustaría tener mi propio colegio, sí, 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 lo digo muy en serio. De hecho, yo he estado haciendo proyectos, por ejemplo, recibimos unas subvenciones ahí en el Reino Unido para hacer un evento de unos días, así, de un día. Fue un evento de un día y en este evento, pues los niños eran, digamos, investigadores que tenían que usar ciencia, la forénsica, para poder resolver ciertos, entre comillas, crímenes, como sacar huellas dactilares, como leer huellas en el suelo, hablaron con, digamos, con un criminólogo, se invitó a la Wow. ambulancia, o sea, cosas así digamos, que ayuden al niño a analizar el mundo real en el que vive. A mí, yo no soy una partidaria de
de hadas, de cuentos de hadas, de la Cenicienta, la verdad. Es lo peor que le puedes dar al niño, ese cuento de que no existe, que no Mm. existe y que te, digamos, distancia de la realidad en la que vives y al mismo tiempo te hace, digamos, pasivo. Las cosas pasan y tú no puedes, digamos, no tienes el Ser saber o partícipe, el de ser ser partícipe partícipe. en aportar una solución. Mm. Y me gustaría crear lo contrario, niños, que de hecho los hay, emprendedores que ya han creado invenciones para solucionar a lo mejor la falta de suministro eléctrico, la falta de acceso a agua potable. Hay niños que ya han creado cosas y dices, oye, si un niño puede crear eso a tal edad, ¿para qué vas a hacer que llegue hasta nivel universitario si ya él tiene tiene, digamos, las habilidades, el potencial, digamos, el regalo, digamos, divino para poder aportar algo ya y no esperar a que llegue a los veintipocos para salir de la universidad, buscar trabajo y que alguien le aprecie? Mm. Hay que apreciar a la gente joven ahora. Muy Desde buena apuesta. Eh, ¿Qué le dirías a alguien que quiere ser profesor, teniendo en cuenta que en España se está teniendo desde el 60-70% de casos de depresión por no saber gestionar las clases, mucha ideología se ha politizado y además hay cierta inestabilidad en ese sentido. Entonces, para alguien que quiera ser profesor, profesora, ¿qué le dirías? Mira, si tú quieres ser profesor o profesora, tienes que tener las ideas, digamos, bien claras del tipo de alumno que a ti te hubiese gustado ser, que no pudiste ser, y yo también ser el profesor que nunca tuviste. ¿Eh? Ujú. Yo, los profesores que tuve, la mayoría fueron horribles. Y yo dije, yo no quiero ser ese profesor. O sea, sentía muy claro que no quería ser el profesor que te humilla, el profesor que te insulta, ¿vale? El profesor que es un vago que no saca, que no quiere, que da excusas. Tienes que tener muy bien claro de que tú estás tratando con humanos y no tengas en la cabeza, digamos, la clase ideal, que tienes que tratar a cada alumno como un ser humano. No intentes tratar a tus alumnos como una estadística porque el libro tal, el libro cual dice que niños de cierto grupo se comportan así o niños, ciertos grupos se comportan así. Tienes que tratar a tus alumnos, digamos, de tú a tú y no dejar que, digamos, la política o las teorías del pasado dirijan tu forma de impartir. Para mí eso es muy importante. Si eres profesor, tienes que estar muy abierto y tienes que tener mucha curiosidad. Especialmente aquí en España, ahora mismo, digamos, la gente tiene o se está empujando una visión de túnel, donde España es, digamos, digamos, de cierto tipo y no se admite o no se quiere reconocer la diversidad que tiene España en estos momentos. Y de hecho siempre ha tenido por su pasado colonial, aunque se quiera negar, ¿vale? Mm. Siempre España ha tenido población gitana aquí. Siempre ha habido judíos aquí, siempre ha habido árabes, siempre ha habido gente negra aquí, siempre, ¿vale? No hay periodo donde alguien puede decir, así este periodo tal, no había ni una persona gitana, ni una persona negra, no existe. Entonces, digamos, lo que es la historia de España tiene que reflejarse muy bien en lo que es el currículum. Desgraciadamente, los que no están para la labor, para mi gusto, no son los profesores, sino el mundo académico, el mundo de las editoriales. El mundo de las editoriales todavía sigue bastante cerrado, que de hecho yo me acuerdo de las cartillas que se usaban para que niños como yo, en el 80 y poco, aprendieran a leer. No sé si te acordarás que Santillana. se estereotipaba a los niños ya. Si eras rubio con ojos azules, te llamaban nene, eras nene. Si eras asiático, ya te ponían con la tez amarilla, las dos rayas y los dos dientes así de conejo, y decían amarillo. Después, cuando eras negro, te ponían el hueso en la nariz,
te ponían los labios exageradamente grandes, la Sí, barriga enorme y la lanza, y te decían N de negro. O sea, ya te hacían la distinción. En ese periodo ya se enseñaba a los niños de esa quinta a deshumanizar a todo lo que no es. Entra en mm, el canon de, digamos, estética europea, ¿vale? Y esos niños de hoy son los profesores de hoy, son los padres de hoy, son los compañeros de trabajo de hoy. Si la gente no está dispuesta a cuestionar las fuentes de información, de dónde viene y digamos, digamos, la política que hay detrás, obviamente uno no va a cuestionar nada, lo va a presentar en su clase como si fuera algo positivo porque está escrito en un libro. muy bien. Pues hasta aquí llega la entrevista y recordaros que Rijole Vitata fue colaboradora del Rincón de Keren y hasta aquí llega con nuestra primera parte de lo que son el profesorado y las aulas. Muchas gracias, Keren.